El mercado de carbono, en términos generales, es un mercado en el cual lo que busca es equilibrar y balancear lo que se emite de dióxido de carbono, o sea, lo que la actividad industrial, la que la actividad antropogénica genera a nivel mundial y a nivel local, y por el otro lado, aquellos sitios o lugares en los cuales son sumideros del carbono, o sea, lugares en donde la cual se conserva el carbono, o sea, ese dióxido de carbono liberado en la atmósfera es almacenado y es ubicado en un lugar que normalmente son las plantas, ¿no? Los vegetales. Porque los vegetales, como ya sabemos, tienen la particularidad de fijar ese dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno. Y el mercado de carbono lo que busca es eso, es equilibrar ese pasivo generado de dióxido de carbono y en un activo, ¿no? Juntarlo en un activo ambiental, que en este caso son los bosques, por ejemplo, uno de los sitios en los cuales se almacena el carbono. Entonces el mercado lo que busca en cierta forma es valorar ese dióxido de carbono almacenado o emitido en un valor comercial, en un valor meramente económico solamente. Hay casos en los cuales cualquier actividad productiva, cualquier actividad industrial, cualquier tipo de actividad que el hombre realice en cualquier sector del planeta, tenemos que ser conscientes de que va a generar un impacto y que va a generar sí o sí una emisión de carbono. Eso es inevitable. Entonces hay empresas que generan ese pasivo ambiental, o sea, están en deuda con el ambiente. ¿Por qué? Porque enriquecen el dióxido de carbono y ese enriquecimiento de dióxido de carbono repercute en el impacto sobre la atmósfera a través del cambio climático, que ya se conoce, es bastante conocido. Y por otro lado hay otro tipo de empresa que también tiene la particularidad de poder almacenar lo que esa empresa o lo que esa industria o lo que esa actividad que ejerza el hombre la puede almacenar ese dióxido de carbono en un ecosistema. En este caso puede ser un bosque, puede ser hasta la misma chacra, puede ser una pradera, puede ser un humedal, puede ser cualquier ecosistema. En particular se habla mucho de los bosques porque los bosques tienen la particularidad bien clara de almacenar ese carbono en la madera, y ese stock es perdurable en el tiempo, o sea, se concentra durante mucho tiempo. En cambio, los otros ecosistemas, al ser ecosistemas más frágiles y de menor tiempo y de menor durabilidad, la tasa de recambio de ese carbono es mayor. Entonces, por eso es que estamos dando una visión sobre cuál es cómo valorar ese bosque a partir de un activo ambiental. O sea, el bosque es un activo ambiental importante, es un activo de carbono importante, porque no solamente lo almacena, lo estoquea, sino que también tiene la particularidad de que la tasa de renovabilidad es constante y estable en el tiempo y es mucho más baja que un cultivo, por ejemplo, como lo que se ve atrás. Entonces, de esa forma uno puede tener un stock para contrarrestar ese pasivo generado. Entonces, hay empresas que generan por un lado carbono y hay otras empresas que por el otro lado están atrapando ese carbono. Entonces, lo que hay que buscar es intentar un equilibrio entre las dos patas. Y eso obviamente se logra con el famoso triángulo de la sustentabilidad, que es equilibrar esas cosas, ¿no? La ecología, la producción y el impacto en la sociedad. Queda claro entonces que hay empresas que son emisoras de carbono y generan una deuda hacia el medio ambiente, y hay otros sectores que pueden llegar a ser quien absorban esos carbonos y poder ofrecerlos para compensar los daños que producen esas empresas. Los caminos a partir de estos dos actores son dos: o que el Estado cobre un impuesto a quienes emiten este carbono, o directamente quienes emiten el carbono compren y compensen lo que hacen las empresas para de esa manera equilibrar su propio balance y sostener en forma directa los bosques nativos, como puede ser uno de los temas. Hay que sí o sí, hay empresas que, como te dije anteriormente, hay empresas que sí o sí van a emitir carbono y sí o sí van a tener una liberación X de carbono. Y por el otro lado va a haber empresas que van a ofrecer. Y acá se abre también se abren dos ramas interesantes, porque la forma en la cual una empresa puede contrarrestar ese pasivo ambiental a través del pasivo de carbono, por ejemplo, puede ser o a través de un impuesto, que es lo que se hace a nivel mundial, en la cual por la emisión de esa cantidad de carbono de la empresa se valoriza en un determinado valor monetario,
Y por el otro lado, ¿qué pasa? Por un lado, esa empresa puede o pagar ese impuesto o aprovechar ese activo ambiental que tiene otra empresa que en realidad no lo está emitiendo, sino que lo está captando y lo está conservando, y puede hacer una negociación o puede hacer una transacción directamente entre privados. Y entonces ahí es donde se abre ese mercado de carbono en forma, obviamente, a la libre competencia de las partes, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos aspectos, la provincia de Entre Ríos en general, prácticamente se podría llegar a decir, si bien no hay números específicos, pero tranquilamente podemos decir que puede tener un gran activo ambiental para poder aprovecharlo en el mercado de bonos de carbono. Y para eso es necesario tener un relevamiento en serio de lo que poseemos en materia de bosques, en materia de montes y en materia de una cantidad de activos ambientales que pueden trabajarse de esta manera. La provincia de Entre Ríos cuenta con una riqueza de ecosistemas tal que es muy probable que en su cuenta corriente de carbono, en términos económicos, hablando en términos económicos, sea mayor el activo ambiental que tenga y la cantidad de carbono almacenado que tenga. Por ahí el desconocimiento en la cuantía de ese carbono es lo que está perdurando. Entonces hoy lo que se está trabajando un montón en ese tema es en mejorar la cuantificación de ese carbono. Pero hoy en la provincia de Entre Ríos cuenta con un activo ambiental enorme, pero en todo su sistema. Desde los sistemas de humedales, desde los sistemas de bosque nativo, desde los sistemas de las praderas, de los pastizales inundables, de las praderas, de las chacras. O sea, hay un enorme, como también hay un enorme pasivo. Ahora hay que evaluar también en términos del pasivo generado en términos de carbono, que tampoco se está midiendo cuánto carbono está emitiendo la industria, cuánto carbono está emitiendo el campo, cuánto carbono está emitiendo los municipios, cuánto carbono está emitiendo la gente. Y eso es lo que se conoce como la famosa huella de carbono. Entonces hay que generar esa huella de carbono local y evaluar, bueno, ¿tengo realmente el activo? ¿Tengo realmente suficiente cantidad de activo para poder contrarrestar eso? A priori, en mi opinión y a mi criterio, yo tengo la sensación de que existe eso, o sea, de que tenemos potencial en la provincia de Entre Ríos. Ahora lo que está faltando, obviamente, como un montón de otras actividades, está faltando ver, evaluar y tener a ciencia cierta, determinar los valores, para ver si estamos en ese punto de equilibrio o no, o bien capaz que estamos en un punto de equilibrio positivo, o sea, realmente estamos protegiendo más el carbono de lo que estamos emitiendo. Entonces ahí Entre Ríos se posiciona en otra situación frente a la región, o sea, se pone más allá de lo que más allá de lo que nosotros como entrerrianos estaríamos produciendo, también estaríamos protegiendo o podríamos llegar a ofrecer nuestro mercado a otras provincias que no tienen ese activo ambiental. La provincia de Entre Ríos, como bien señalaba Julián, tiene la particularidad que tiene una biodiversidad muy grande, o sea, tiene varios ambientes. Y tenemos la confluencia en la provincia de Entre Ríos de lo que como ecorregión se conoce como espinal y otra ecorregión se conoce como pampeana. Y a eso se suma la ecorregión por donde circundan los ríos, tanto el Paraná, el Uruguay y el Gualeguay, tomando como grandes ríos. Después tenemos una otra ventaja a nivel de cuenca, a nivel provincial, que tenemos una red hidrográfica muy, muy importante, que eso nos da conectividad. Entonces, esa ecorregión es paranense, que significa el bosque en galería, digamos. En el caso particular donde estamos hoy en este establecimiento agropecuario, esto es espinal, ¿sí? Estamos ubicados al sur del departamento de La Paz, en donde el bioma dominante es el bosque nativo. Y hoy el bosque nativo es una estructura fundamental en lo que hace a la reserva de carbono. Y no solamente la reserva, sino la producción anual de carbono. O sea, así como se hablaba de lo que se emite en cualquier tipo de actividad, porque no se escapa, tenemos la posibilidad en nuestra provincia, a través de estos biomas, de acumular carbono. O sea, tener un carbono disponible en donde producimos un balance con la producción. En ese sentido, en este caso particular, tenemos una estrategia para seguir y los productores tienen la posibilidad de acceder a esa estrategia en donde, así como con la producción estamos perdiendo dióxido de carbono, tenemos otro recurso que es
al tener sistemas poco alterados, poco modificados, como son los bosques nativos, podemos hacer una reserva de carbono. Y hoy, a través de las áreas naturales protegidas, que es una de las estrategias, nos permite generar todo un sistema de manejo en donde hacemos compatible la conservación con la producción agropecuaria. Siempre pensando fundamentalmente en bajar ese peso de emisión de dióxido de carbono y hacer un equilibrio en el balance de carbono. Entonces, hoy lo disponemos a través del bosque nativo. Pensemos que cuando uno habla de bosque nativo, es una estructura conformada por un estrato de árboles, un estrato arbustivos y un estrato de pastizal. O sea, se da desde el punto de vista vertical una serie de estratos en donde, en este caso particular del bosque nativo, hay un aprovechamiento del bosque nativo a través de la producción secundaria, o sea, la producción de carne o leche, que es uno de los recursos que tienen los productores acá en la zona. Pero tenemos la ventaja de que, haciendo un muy buen manejo, podemos mantener toda la fauna nativa, ¿sí?, sin producir alteraciones en las poblaciones, porque lo que nosotros tenemos que buscar, más allá de ese equilibrio en la parte de carbono, en lo que es la biodiversidad, que no se nos escape ninguna población, si no aparecen los problemas. Entonces, lo que logramos con estos sistemas es una estabilidad, en el buen sentido de la palabra. A veces no tocar es peor que hacer producción. O sea, si uno, por ejemplo, a los bosques nativos le saca a los animales, los bosques nativos se degradan. ¿Por qué? Porque necesitan la presión de pastoreo. Entonces, sabiendo llevar esa carga animal en los sistemas, nosotros los podemos llevar adelante. Y es una muy buena imagen en donde los productores agropecuarios tienen un camino, una veta que los puede acompañar, obviamente con asistencia profesional, para arrancar, en donde un área natural protegida les permitiría hacer algo compatible con la producción. Y en ese caso tendrían un sumidero de carbono y después podrían entrar en el mercado del carbono en un futuro. Y el monte nativo tiene una disponibilidad de carbono tremenda que se puede llegar a utilizar para proteger el monte, sostenerlo y evitar de esta manera que la agricultura siga avanzando sobre estos lugares, teniendo tierras que también producen. Para eso es inevitable que hay que hacer una evaluación. O sea, debemos saber perfectamente, porque los bosques nativos son muy diversos. O sea, ¿qué significa eso muy diverso? Tenemos bosque nativo de poblaciones de algarrobo, bosque nativo de poblaciones de ñandubay, bosque nativo de poblaciones de espinillo. Y cada una de esas conformaciones, por su estructura, el volumen de carbono va a ser diferente. Entonces, hay que saber una evaluación media que se dispone y tener cuál es el crédito disponible que tenemos para tener un bono de carbono que se puede utilizar y se puede empezar en un futuro, hasta en el mejor sentido de la palabra, a comercializar. ¿Está? Porque aquellos que están generando pasivos ambientales van a tener que recurrir a quienes tienen la posibilidad de proveer bonos de carbono. El entrerriano hoy está muy bien parado, porque en cualquier lugar del territorio entrerriano, sea un bosque nativo, sea un pastizal natural, sea un pastizal inundable, lo que llamamos humedal, siempre va a haber una muy buena disponibilidad de carbono. Pero debemos conocer cuál es el volumen de carbono para después ofrecer y establecer esa cuota, ese valor en función a no solamente lo que tenemos, sino lo que se genera anualmente. Eso es lo más importante. Porque esto no es solamente decir, todos los años hay una generación. O sea, el volumen que se genera en función a lo que tenemos es muy chiquitito. Justamente los sistemas naturales se mantienen porque todo se acumula y es muy poquito la producción en el año. Pero sí da estabilidad al sistema. Ni que hablar el significado de mantener carbono en lo que es las posibilidades de la sociedad, ¿no es cierto? O sea, esto transgrede mucho más allá de lo que es el sector agropecuario. O sea, acá estamos hablando de qué posibilidades damos de mejorar la calidad de vida para la población. Porque detrás del carbono está toda esta posibilidad de mantener la biodiversidad y la estabilidad del sistema. O sea, eso es lo que podemos proveer, estabilidad del sistema. Es una palabra que es muy importante manejarla.
Con lo que hemos visto en estos dos bloques, el bono de carbono es una herramienta extraordinaria para sostener no solamente los montes, sino también para empezar a producir regalías a partir de diversas actividades pecuarias, puede ser la citricultura, puede ser la forestación, puede ser incluso la soja misma, a partir de la utilización de estas herramientas. Todo productor analiza el significado de la moneda, o sea, cuál es el valor de lo que va a recibir mensualmente o en su proyección anual, sea con un cultivo, sea con la producción ganadera. Bueno, acá estamos agregando un elemento más que permitiría, ¿sí?, obtener un adicional de forma tal de mantener este sistema y tener una cuota de rentabilidad positivo por la conservación de los bosques nativos. Y como vos bien dijiste, sacar esa dicotomía si mantengo el bosque o deforesto y hago un cambio de uso para hacer agricultura. Hay lugares que tal vez sea consistente hacer el cambio de uso. Hoy son muy pocos los sectores de nuestra provincia que nos permitirían hacer un cambio de uso de la tierra. ¿Por qué? Porque detrás de la deforestación viene el problema de la erosión. O sea, acá tenemos un problema de cómo mantenemos nuestro suelo. Entonces, no solamente por la inestabilidad que puede tener el suelo, sino por la topografía. O sea, tenemos ambientes que son muy ondulados. Entonces, el agua, pensá que en nuestra provincia la pluviometría anual fluctúa entre 1000 y 1200 milímetros, dependiendo si está del lado de Paraná o del lado de Concordia, por tomarte un eje, ¿sí? Y bueno, con ese valor pluviométrico, y si tenés una alta pluviometría en pocas horas, se produce una erosión. Y eso la provincia tiene que corregirlo. Si bien uno puede hacer curvas a nivel y un montón de cosas a nivel de chacra, pero yo creo que la mejor corrección es el mantenimiento de los bosques. Y no solamente el mantenimiento de los bosques, sino dónde están localizados los bosques. Porque mantener las cuencas hidrográficas, o sea, ese desmoronamiento que se da de la tierra, lo podemos hacer a través del mantenimiento del bosque. Bueno, mantener el bosque y darle el significado como valor de sumidero de carbono, eso me parece que es algo que no lo tenemos que descuidar. Y es algo que nos vamos a enfrentar en un futuro, pero muy cercano, muy cercano. Y cada vez más las áreas naturales protegidas y otras denominaciones que existen, hoy por el caso que la que estamos manejando nosotros en este establecimiento, eso va a ir creciendo día a día. La provincia ha dado muy buenos ejemplos, tanto a nivel oficial como a nivel privado, ¿sí? Esto es algo privado que se está manejando y eso creo que tiene un futuro muy importante, que no hay que descuidarlo, ¿sí? El valor social que tiene esto también es muy trascendente, porque hoy a veces se ve como que la producción agropecuaria está generando un impacto, un problema, y no es así. O sea, nosotros podemos minimizar todo eso si nos damos cuenta que hay sistemas que hay que conservarlos.